Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este tiempo de Shabbat, a este día de reposo. Hoy nos reunimos nuevamente para escudriñar las palabras de nuestro Dios, para hablar acerca de sus caminos, para leer estos versos que nos ha dejado como testimonio real, vivo, de su poder, de su amor, de su fidelidad. Hoy los invito a que juntos compartamos de este estudio. Hoy vamos a estudiar el capítulo 32 del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Estamos haciendo un verso a verso de toda la escritura y bueno, estamos aquí en el capítulo 32. Así que los invito a que juntos estudiemos estas palabras, este capítulo. Hoy el Señor sea hablando a nuestros corazones, sea dirigiéndonos en todo momento y que su presencia esté con nosotros hoy. Acompáñenme en una oración y demos inicio en la mañana de hoy al estudio de Shabbat. Buen Dios y Padre Celestial, te honramos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy es un día especial, Señor. Hoy es un día apartado, señalado, separado, Señor. Un día en el que nos presentamos ante ti para buscar tu rostro, para estar en tu presencia. Nos presentamos ante ti, Señor, para conocerte, Señor, para aprender acerca de tus caminos. Orando a ti, Señor, y pidiéndote que seas tú derramando sobre nosotros sabiduría, inteligencia, Señor, discernimiento, Padre, para que tú seas hoy, Padre eterno, llenándonos de ti, Padre, de tu presencia, y que tu palabra, Señor, inunde todo nuestro ser. Hoy, Padre eterno, disponemos nuestras vidas para oír tu voz, disponemos nuestros corazones para atender a tu llamado, Señor. Y que estas palabras, Señor, trasciendan, Padre, de este libro y lleguen a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, y se atesoren allí, Padre eterno. Que llevemos fruto al 100 por 1, que seamos esos obreros fieles, buenos, que tú esperas, Señor, a los que les depositaste tu confianza, Señor, y que te devolverán multiplicado, Señor, aquel don que pusiste en sus corazones. Gracias te doy, amado Rey, en esta mañana, en el nombre de Yeshua. Amén. Vamos entonces a estudiar el capítulo 32, que lleva como título El becerro de oro. Este es un estudio que, bueno, ya hace mucho tiempo lo hemos revisado aquí en este canal, pues en las Parashá, el estudio temático, bueno, hemos hecho varios estudios acerca de esto, hemos pasado muchas veces por este capítulo y hoy vamos a profundizar y a pedirle al Señor que sea derramando sobre nosotros sabiduría y entendimiento para que su palabra alumbre nuestro ser. Vamos a comenzar con la lectura. Dice el capítulo 32, versículo 1 de Shemot: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Así que este capítulo 32 arranca con una situación. Recordemos que Moisés subió al monte a recibir el testimonio, a recibir las palabras del Señor. Todo el pueblo había oído un tiempo atrás, unos días antes, había escuchado la voz del Señor desde el monte, tronando, que hablaba con voz audible acerca de las palabras que ordenaba a su pueblo. Y decía: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empezó a dar las 10 palabras: no te des dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, bueno, no tomarás el nombre del Señor en vano, y bueno, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Pero Moisés baja, el pueblo le dice: no queremos
oír la voz así, no sea que muramos. Entonces, ¿qué acontece? Moisés vuelve, sube al monte. Allí dura 40 días y 40 noches en esta ocasión. Un tiempo bastante largo para un pueblo que estaba acostumbrado a que su líder, a que aquel que los había sacado, pues había sido el Señor obviamente, pero Moisés, que era aquel que los había eh, rescatado con poder de Dios de Egipto, pues no estuviese con ellos. Entonces era un pueblo que estaba acostumbrado a llevar delante una persona visible, una figura de liderazgo, en este caso Moisés. Y cuando Moisés se tarda, porque pues duró 40 días allí en el monte, cuando Moisés se comienza a tardar, entonces, ¿qué sucede? Dice que el pueblo empezó a desesperarse. El pueblo empezó a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Para dónde agarró? ¿Se nos perdió? Entonces dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Así que el contexto que está ocurriendo aquí es el silencio de Moisés. Moisés estaba ausente, no estaba allí con el pueblo. Entonces el pueblo empezó a desesperarse. Y la situación es que Moisés, mientras recibe las instrucciones, mientras recibe los mandamientos, que entre ellos estaban pues obviamente todas las leyes de la Torá, incluidas la instrucción acerca del tabernáculo, acerca de los sacerdotes, de los sacrificios, de las ofrendas, todo lo que hemos estado revisando hasta acá y bueno, y todo lo que continúa en el libro de la ley, pues el pueblo estaba expectante y estaban ahí acampando al borde del monte sin ninguna instrucción. Aarón había quedado con el pueblo, pero pues como Aarón no era el que guiaba al pueblo, entonces no sabía qué hacer, qué hacemos, le empezaron a preguntar y pues el pueblo se levanta y le dice a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces, fíjate que la intención del pueblo es que alguien nos represente. No está Moisés el que nos guiaba, pues entonces haznos dioses para que nos lleven, para que vayan delante nuestro. Así que la impaciencia frente al silencio, frente a la demora de Moisés en el monte, llevó al pueblo a tomar una mala decisión. Y esto lo tenemos que nosotros tener como referencia en nuestras vidas. Y es que, como dice el dicho, ¿no? Del afán no queda sino que. ¿Qué queda del afán? ¿No? ¿No has escuchado ese dicho? Bueno. ¿Ah? El, el cansancio, ¿no? El cansancio. Del estrés, del afán no queda sino el cansancio. Usted se afana de ahí y lo único que queda ahí es lo cansado que pueda estar del afán que le dio. Pero de resto, solucionar muchas veces no podemos, así nos afanemos, así nos preocupemos. Entonces, ¿qué ocurre con el pueblo? Toma una decisión apresurada, ¿sí? ¿Qué pasó con Moisés? No está, no, se desapareció, no sabemos qué le pasó en el monte, ¿será que murió? ¿Será que no? Haznos dioses para que vayan delante nuestro. Una decisión errática porque ellos habían escuchado de la misma voz, de las palabras del Señor saliendo de su boca en el Sinaí, no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, no, nada. Y aquí fíjate que la expresión es que vayan delante de nosotros, porque el Moisés, el que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces ahí es donde les digo que el pueblo se había acostumbrado, lleva poco tiempo de haber sido rescatado, ¿no? De Egipto, pero ya no concebían eh, ese tránsito por el desierto sin alguien que los estuviera guiando y específicamente alguien visible, ¿no? Porque pues Dios cuidaba de ellos, pero como Moisés estaba demorando, entonces, ¿ahora qué hacemos con él? Y Aarón le dijo, apartaos los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces, todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas
y los trajeron a Aarón, que son zarcillos como aretes, ¿no? Como los pendientes, así. Entonces, cogieron todo el oro que tenían, las mujeres en sus orejas, pues eran muchas mujeres, para hacer un becerro era mucho oro que lograron reunir, ¿cierto? O eran orejonas, una de dos, ¿cierto? Y trajeron todo eso y dice, ojo acá, y él tomó los zarcillos, los tomó en sus manos y les dio forma ¿con qué? Con buril. El buril es ¿qué? Es como un cincel, ¿sí? Es una herramienta en la que tú vas con martillito, vas golpeteando y le vas dando forma. Dice, e hizo de ello un becerro de fundición. Muy artista el Aarón, ¿no? Para sacarse un becerro ahí de eso. A mí me dan un poco de oro ahí, ahora haga un becerro usted con eso, ¿no? Entonces dijeron, Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí hay algo interesante, es la expresión que se usa. La expresión Eloé, Eloheja, Israel, este es tu Dios. La expresión aquí está traducida como dioses en plural, pero se está refiriendo a la palabra Elohim, ¿sí? Cuando tú ves ahí estos, la palabra que es en hebreo original para estos es Elohim. Y es una expresión que es similar porque se usa de la misma manera o la usa el Eterno de la misma manera en Éxodo 22 cuando le dice el Señor a su pueblo, Anoji, Yahweh Eloheja. Yo soy Yahweh, su Dios. En Éxodo 22, cuando le dice, yo soy el que lo sacó de la tierra de Egipto. Aquí les está diciendo, aquí cuando hace Aarón el becerro dice, Ele Eloheja Israel, este es tu Dios Israel. Entonces fíjate el paralelismo, porque aquí entramos a un tema interesante y es, Aarón pronuncia unas palabras de la misma forma en las que el Señor se las pronunció a su pueblo cuando les dio las instrucciones de las 10 palabras. Y es que el Eterno le dice a su pueblo, Anoji Yahweh Eloheja. Yo soy Yahweh, tu Dios, vuestro Dios. Y Aarón está usando lo mismo, pero diciéndole acerca del becerro, Ele Eloheja Israel, este es tu Dios. Entonces, aquí Aarón está haciendo de alguna manera referencia a ese primer mandamiento que el Señor les da y está diciendo este becerro, esta fundición, es el Dios que los sacó de Egipto. Porque no llevaban mucho tiempo de haber salido de una tierra extranjera en la que esa era la manera de proceder, reconocer en obras, cosas hechas por manos de hombres, con metales, con madera, con piedra, ver en ellos una deidad. Y los egipcios estaban acostumbrados a eso, esa era la manera de proceder de los egipcios. Los egipcios tenían dioses para todo. Y eran imágenes hechas por otros hombres. Entonces, cuando el pueblo se ve sin un liderazgo evidente, sin que Moisés esté por ahí, entonces, bueno, ¿y ahora a quién seguimos? ¿Quién nos va a hablar? ¿Quién nos va a dirigir? Ese era el miedo. Bueno, es que Moisés es el que nos instruye, Moisés es el que nos dice, agarren para acá, agarren para allá. Y ahora no está Moisés, entonces, ¿qué hacemos? Hacen un becerro de fundición, un becerro de oro, y proclamaron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, haciendo referencia al Señor. Y les voy a decir por qué. Dice verso 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Entonces fíjate, Aarón dice, este es tu Dios que te sacó de Egipto, haciendo referencia a esa palabra en la que Dios dice, yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces, como no veían nada, no veían a Moisés, no veían al líder, entonces Aarón hace el becerro y dice, bueno, este es el que te sacó de Egipto, pero no como
entiendo yo, no como reconociendo que ese becerro como tal era el que los había sacado de Egipto, sino que ese becerro representaba al Dios que los había sacado de Egipto. Era una manera. Dime. Sí, pero por eso les digo, es la traducción, porque la palabra que se usa acá es Elohim, y Elohim no necesariamente está en plural. Elohim es un, ya lo hemos hablado varias veces con respecto al término Elohim, y es que Elohim es un término, puede ser un superlativo referente al Señor, como hablando acerca del Dios de los dioses, al Dios supremo, ¿no? También puede estar haciendo referencia, como en el Salmo 82, o como Yeshua le dice a los fariseos, no dijo de vosotros el Señor, ustedes son dioses, ¿sí? Entonces, en plural parece como que sí está hablando de muchos, pero en realidad está refiriéndose al becerro como que es el Eterno, el que lo sacó de Egipto. Pero como no veían a nadie, pues entonces representémoslo en algo. Moisés era el representante, como ya no está, ahora entonces es el becerro. Entonces, desde la manera de ver de Aarón, desde lo que se estaba haciendo, pues Aarón simplemente estaba dándole imagen al Dios que los había sacado de Egipto. Entonces no es como que se fuera desde su perspectiva, ¿no? No es como que se estuviera yendo en pos de otro Dios, sino que estaba representando al Dios que lo sacó de Egipto con una imagen, porque esa era la manera en que se procedía en Egipto. Y como les digo, no llevaban 2 meses de haberse ido de Egipto, entonces pues tenían muy arraigada a sus costumbres, a su percepción de cómo son los dioses, pues a la manera en la que los egipcios adoraban a sus dioses. Entonces no fue para ellos nada desconocido, nada trascendental o grave, el coger oro y hacer un becerro de fundición y proclamarlo, este es nuestro Dios. No es el de los egipcios, es nuestro Dios, Yahweh, el que nos sacó de Egipto, ahí está, pero es esta imagen. Y pues, obviamente, aquí viene el asunto grave y es el querer representar a Dios con algo de lo cual él mismo dijo, no te harás. Dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen, no harás nada semejante a lo que está en el cielo, en la tierra o abajo de la tierra, o abajo de las aguas, no te inclinarás a ellos ni las honrarás. Yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Así que, fíjate, Aarón dice esto y en el verso 5, viendo Aarón esto, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, empezó a proclamar, a decir, mañana será fiesta para Yahweh. Entonces no dijo, mañana vamos a adorar al becerro, mañana vamos a adorar al Dios tal. No, mañana es fiesta para Yahweh. Entonces, Aarón edifica este altar, proclama fiesta para el Señor. No dice estoy adorando a un Dios falso, no estoy adorando a, que ya les mencionó, ¿cómo se llama? El Dios con forma de becerro en Egipto. Él se llamaba, yo lo tengo por acá, se me perdió. Bueno, ya les doy el nombre ahorita que llegue hasta ahí. Había un dios egipcio que tenía forma de becerro, pero es que no recuerdo el nombre, ahorita se los doy. Y era símbolo, este dios era símbolo de fertilidad, de prosperidad, de fortaleza, de liderazgo. Entonces, pues, la manera de actuar de Aarón fue, bueno, pues entonces hagamos un becerro, listo, yo les oigo, que de hecho aquí hay un punto importante con respecto al proceder de Aarón, y es una debilidad en el liderazgo que debía ejercer Aarón. Sí, Apis. Entonces, Aarón debía haber sido más firme, Aarón debía haber sido más radical, haber dicho, recuerden las palabras que dijo el Señor, no te harás imagen, no te harás imagen de y ninguna semejanza de mí, de lo que está en la tierra, no puedes inclinarte a ellas, ni siquiera para representarme a mí. O sea, no, es que no cabe entre lo que representa a Dios el hacer una imagen para adorarlo a Él. Entonces, Aarón no ve la gravedad de este asunto, y es que lo grave aquí es lo que a hoy en día acontece.
Apis, sí. Gracias, David. Samuelito me lo había dicho ahorita. ¿No, no has escuchado, Clarita? Entonces, aquí hay es la gravedad del asunto, lo que acontece hoy en día. Hoy en día pasa algo similar a lo que le pasó al pueblo de Israel ahí en el Sinaí con este becerro. Es lo que se puede conocer como el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? ¿No saben qué es sincretismo? El sincretismo es mezclar, el sincretismo es, el sincretismo es mezclar lo santo con lo profano. Escoger de todo un poco, hacer un sancocho, es como cuando tú haces un sancocho, ¿qué lleva el sancocho? Que papa, que yuca, que mazorca, ¿cierto? Que plátano, que lleva carne y si es trifásico, entonces carne de res, carne de pollo, ¿cierto? Bueno, pollo, ¿no? Pues también es carne de pollo. Y seguramente le echarán carne de cerdo, ¿no? Le echan verduras y todo. Y entre todo eso, ¿no lleva verduras el sancocho? ¿No se le echa nada? Nada para... Por eso, pues eso es una verdura. Pues sí, no, pues verduras no le vamos a echar lechuga y no. No. Cebollita se le echa, ¿no? Y, ¿quién está por ahí? Adentro. Entonces, eh, escoger todo, mezclarlo y decir, listo, ahora me lo puedo comer. Y dentro de esas cosas, ¿qué hay? Hay cosas que se pueden comer, como hay cosas que no se pueden comer. Pero ¿en qué radica el asunto? Radica en la rebeldía, radica en no hacer conforme a lo que Dios ordenó. Si Dios dijo una cosa, hay que hacerla, ¿no? Si uno tiene instrucciones, pues hay que cumplirlas, porque si no, entonces uno empieza a ser laxo, uno empieza a dejar, no, pero quizás, pero no pasa nada, ¿no? ¿Vieron el pedradón que les acabé de lanzar? ¿No se agacharon? Bueno, eso es lo que pasa. Cuando uno tiene una regla y dice, se hace de esta manera, y luego uno no la cumple, eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso es lo que nos pasa constantemente a nosotros. Entonces llega el día de Shabbat y veo la menor oportunidad de quebrantarlo, pero me parece que no lo estoy quebrantando del todo, entonces pues no pasa nada. Entonces, al pensar que no pasa nada, pues lo dejo ahí pasar. Y entonces ya la siguiente vez, el siguiente Shabbat, ¿qué pasa? Pues entonces me meto con otra cuestión, y cuando menos pienso, estoy desobedeciendo a la instrucción que se dio en el principio. Entonces, eso eso es el sincretismo. Es la mezcolanza, escoger aquí, coger allá, mezclar de todo y pensar que estamos alabando a Dios, que estamos honrando a Dios y en realidad estamos haciendo lo que a nosotros nos parece, no lo que Dios ordenó que se hiciese. Entonces, no todo lo que lleve el nombre de Dios es aceptado ante Dios. Así que la pregunta aquí, ¿el becerro de oro era idolatría o era una adoración mal dirigida? ¿No? El pueblo no pensaba que estaba abandonando al Señor. El Señor, perdón, Aarón dice, mañana es fiesta para Yahweh. Mañana es fiesta para Yahweh. Cuando el pueblo dice, este es tu Dios Israel que te sacó de la tierra de Egipto, y Aarón declara, mañana hay fiesta para Yahweh, pues ellos no estaban en su pensar adorando a Apis. Ellos no estaban en su pensar adorando a un Dios extraño. Explícitamente no estaban adorando a otros dioses. Según su entendimiento, estaban haciendo una imagen de Yahweh en forma visible, lo cual expresamente Dios mismo ya lo había prohibido unos días antes. En la segunda palabra, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las adorarás, Éxodo 24 al 5. Entonces, ¿qué hicieron mal? Entonces, tomaron elementos de culto pagano egipcios, ¿no? Como el becerro, y lo mezclaron con el culto a Yahweh. Así que querían honrar a Dios, pero a su manera.
no a la manera en que Dios había ordenado. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el meollo del asunto. Muchas veces creemos que honramos a Dios porque lo hacemos con buena intención, porque lo hacemos con buen deseo. Pero no pasa nada, pues es que al final Dios ve mi corazón y mi corazón es adorarlo a Él. Y entonces por eso tengo ahí a la Virgen, pero no, yo no estoy adorando a la Virgen, no, yo quiero acercarme a Dios y tengo ahí al Sagrado eh, Corazón y tengo aquí a esto, tengo aquí aquello, ¿cierto? Tengo cualquier cosa, incluso mi iglesia, mi denominación, pero estamos adorando a Dios. Sí, pero la manera en la que Dios dijo no era esa. Entonces ahí es donde se empiezan a mezclar las cosas y entonces llegamos a puntos tales como que, ¿por qué no guardamos el Shabbat? ¿Por qué adoramos a Dios en domingo? No, porque es que no importa el día. Lo que importa es el corazón, lo que importa es viene la respuesta típica, no es que a Dios se le puede adorar cualquier día, no importa el día, bueno, pero ¿por qué no obedecer algo en lo que Dios ordenó y es, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo? Es un día diferente, apartado, separado. ¿Por qué no procedes conforme a esto? ¿Por qué no obedeces conforme a esto? ¿Por qué te sales de los lineamientos, de las instrucciones que Dios dio y le metes tu propia opinión, le metes tu propio criterio, le metes tu propio sazón? Es que me parece que así es más chévere. Es más chévere ver a lo que estoy adorando que no ver lo que estoy adorando. Entonces, pues hagamos un becerro representando a aquel que no veo, pero en realidad no estoy adorando al becerro, sino al que no veo. Pero pues es mi manera de entender, ¿no? Y entonces viene, así yo lo entiendo. Es que, pues es que Dios no dice que la ley es muerta, pero el espíritu es vida. Entonces, que la letra mata, perdón, el espíritu vivifica. Entonces, pues no, eso que estaba en la ley, no. Hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de esta otra. No, pero hace mucho tiempo que se adora en el domingo y ¿por qué entonces tendríamos que cambiar al sábado? Eso es para los judíos. Y empieza una mezcolanza ahí y cuando menos nos damos cuenta, nos hemos alejado tanto de Dios creyendo que estamos cerca de Él. Creyendo que todas las cosas que hacemos nos están acercando a Él. Entonces hacemos cuanta cosa hay, cuanta cosa existe, pensando que con eso estamos agradando a Dios, cuando en realidad está hastiado de nosotros. ¿Y por qué se hastía a Dios de nosotros? Porque no hacemos lo que Él dijo. Así que mezclar lo santo con lo profano y presentárselo a Dios como si fuera para Él es lo que Dios no aprueba. Dios no acepta adoración con medios profanos, aunque la intención sea buena. Este es, este es un principio que se repite en muchas partes de la Escritura. Por ejemplo, Saúl ofreció un sacrificio. Primera de Samuel 13, 8 al 14. Saúl ofrece un sacrificio para Dios y es rechazado. Saúl, presionado por el pueblo y el tiempo, ofrece holocausto en lugar de esperar a Samuel. Vamos a rápidamente ahí a Primera de Samuel 13, 8, 14. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel que le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desesperaba. ¿Qué pasó? Samuel le dijo a Saúl, aguántame 7 días que yo te caigo en Gilgal. Y el pueblo, como Israel ahí en el monte Sinaí, ¿y dónde está Moisés? No, a eso haga un becerro. El afán nos hace tomar decisiones apresuradas que luego vamos a lamentar gravemente. Por eso hay que tener paciencia, hay que esperar en lo que el Señor ha dicho. Entonces, esperó 7 días conforme al plazo de Samuel que le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desesperaba. El pueblo desertaba, el pueblo dijo, nos devolvemos. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto. ¿Por qué? Porque la presión lo llevó a eso. El profeta le dice, aguántame. Vamos a presentar el holocausto, sacrificio juntos, aguántame y que yo llego. Pero el pueblo no vio que llegaba Samuel, entonces empezaron a desertar. Y Saúl, con miedo a que el pueblo se le fuera, que todo eso, pues entonces se dio. Y esa no fue la única ocasión. Saúl se dio muchas veces por miedo al pueblo, por temor al hombre. ¿Cierto?
por complacer al hombre. Y es lo que a nosotros nos pasa cuando complacemos nuestros propios deseos, complacemos los de otros, pasando por encima de la voluntad del Señor. Y cuando pasamos por encima de la voluntad del Señor, mira lo que acontece. Y cuando Él acababa de ofrecer el holocausto, o sea, hubiera aguantado un poquito más. Cuando Él acababa de ofrecer el holocausto, ve aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, se me iban, y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije a mí mismo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Yahweh. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Él estaba asustado, dice, me llegan los filisteos, yo no le he presentado ofrendas al Señor, me van a matar, me van a acabar. Entonces Samuel le dijo, loca, no, locamente has hecho, le dijo Samuel, locamente has hecho, ¿no guardaste el qué? El mandamiento de Yahweh tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón, o sea, uno que sí haga caso, al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú has guardado, perdón, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. Entonces, ¿cuál era el problema acá? Del afán no queda sino el cansancio. Saúl se apresuró. Saúl dijo, ay, ¿y si se me va el pueblo y me caen los filisteos? Y aparte yo no le he ofrecido al Señor holocausto para que Él apruebe esta batalla y nos dé la victoria. Y Samuel no llega, ¿qué hago? Entre obedecer y no obedecer, ahí es la cuestión. Saúl no obedece. Entonces, presenta holocausto, presenta sacrificio y llega Samuel y le dice, locamente has hecho, desobedeciste al mandato del Señor. Y fíjate, ¿cuál fue la intención de Saúl? La intención de Saúl no era mala. La intención de Saúl era buscar la aprobación del Señor, era que el pueblo se mantuviera ahí firme para pelear contra los filisteos y que no sucumbieran ante el enemigo. Ese era el deseo de Saúl. El deseo de Saúl con el pecado de Amalek fue lo mismo. No, pues que el pueblo dijo, guardemos las mejores vacas para adorar a Dios, para ofrecérselas a Dios. El deseo del corazón del hombre es engañoso. La escritura dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. No te fíes en tu propia prudencia, no te fíes en tu propia sabiduría. Entonces, por el afán, Saúl cometió pecado. Por el afán, Aarón y toda la nación de Israel cometieron pecado delante del Señor, apresurándose al hacer un becerro de fundición para representar a Dios y adorar a Dios, pero yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, fíjate lo importante que es atender. ¿Qué dijo el Señor en Éxodo 19? Si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, seréis mi especial tesoro. El primer paso que debemos hacer para obedecer es oír y oír atentamente. Si Dios dijo, se hace de esta manera, hay que hacerlo de esa manera. No nos pongamos a innovar. ¿Sí? A Dios no le gusta, en ese orden de ideas, tu creatividad y no la necesita porque es que Él ya dijo lo que había que hacer. Ah, que adornemos el Shabbat con esto, con aquello. Ah, chévere. Pero cuando las cosas que hacemos transgreden las instrucciones que Dios ha dicho, estamos desobedeciéndolo a Él aunque nuestra intención sea buena. ¿Qué pasaba con los fariseos en el primer siglo cuando Yeshua los reprende y les dice, ustedes invalidan la ley poniendo por encima sus propias leyes? ¿Y cuáles eran? Que ustedes le dicen a aquellos que pueden ayudar a sus padres, todo lo que yo pueda, dile a tu papá que con todo lo que yo pueda ayudarte, prefiero dárselo al Señor que dártelo a ti, perdón. Entonces el Señor les dice, Yeshua les dice, ustedes están invalidando la ley, poniendo por encima sus costumbres, sus tradiciones, porque deben honrar a sus padres, deben cuidar de ellos cuando pueden hacerlo, cuando están necesitados. Pero ustedes dicen, no, yo mejor consagro esto al Señor y se lo llevo como ofrenda cuando tu padre y tu madre están pasando necesidades. Entonces, puede que la intención sea buena.
verse muy piadoso delante de Dios llevando la ofrenda cuando tu papá y tu madre están aguantando hambre y con eso hubieras podido alimentarlos. Entonces, fíjate, la intención parece buena. La intención parece, no, es que estoy adorando a Dios. Sí, pero no adoras más a Dios obedeciéndole como Él dijo que se hiciese. Entonces, este es el problema. A Saúl le dice el Señor, por causa del pecado de Amalek, Dios no se complace en los sacrificios, se complace en la obediencia. Entonces, no querramos adornar, no querramos eh, cubrir el culto que ofrecemos a Dios, que es desobediente a su voluntad, con parafernalia y con cosas que parecen muy bonitas cuando a la final no estamos haciendo lo que Él nos ordenó que hiciéramos. Entonces, ¿de qué sirve? De nada, de nada. Cuando la instrucción es clara, pues obedece a esa instrucción, no vayas en pos de tu propio corazón, no le metas tu ingenio, perdón, tu creatividad, no, no importa. Ahí estaba muy creativo Aarón, más de sacarse un becerro ahí a punta de buril de oro fundido y darle allá tan, hizo tremenda escultura Aarón para representar a Dios. Y Dios dijo, no me importa tu arte, no me importa lo bueno que seas haciendo cosas, aunque las hagas para mí, si no son mi voluntad, resérvatelas, guárdatelas, no las quiero. Porque la reprensión que vino a causa de eso, ya la vamos a ver ahorita, fue grave. Entonces, dejemos la creatividad para otro momento. Cuando se trate de honrar a Dios, honralo como Él ha dicho que lo honremos. Así que Saúl hace esto. Y Samuel le dice, obedecer es mejor que los sacrificios. Nadab y Abiú. ¿Qué hicieron Nadab y Abiú? Presentaron un fuego extraño en el altar. Eso está en Levítico en Baikra 10, 1 al 2. Ofrecer fuego extraño es hacer algo que Dios no mandó. ¿Sí? Independientemente de la manera en que lo hayan hecho. Si el incienso lo hicieron de una manera, si lo hicieron de otra, si no lo hicieron como se hacía siempre, si no lo hicieron de otra manera, si trajeron el saumerio de la casa y ese fue el que le echaron ahí al incensario, al altar del incienso, o era o era el de ahí del tabernáculo, si entraron ebrios o no entraron ebrios, pues todas las cosas que uno puede, digamos que especular porque no es muy claro exactamente qué hicieron. Solamente se dan como pistas ahí, pero el asunto aquí clave es, murieron por causa de hacer lo que Dios no les había mandado. Aunque la intención haya sido muy bonita. Dios les dijo, le dice a Aarón, en los que se acerquen a mí, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Yo soy santo, hagan las cosas que yo les he ordenado de la misma manera, con santidad. Y santidad es sinónimo de obediencia, es sinónimo de hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan a Usa? Con Z, no con S, porque Usa es la Usa, con S es la Usa, pero Usa con Z. Usa era un hombre piadoso, con buenas intenciones, con buenos deseos en su corazón. ¿Cuál fue el pecado de Usa? ¿Qué fue lo que le aconteció a Usa? En 2 Samuel 6:6 al 7. Mira lo que dice 2 Samuel 6:6 al 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ay, Dios mío. Qué buen corazón el de Usa porque la intención fue buena. El arca del Señor iba en un carro con bueyes y de pronto cogieron un bache aquí saliendo. Y Usa de una vez se botó Usa y dijo, no, ¿cómo se va a caer el arca del Señor? Y tocó el arca, la agarró. Grave error. Grave error, ¿por qué? Porque la intención fue la mejor. Seguramente nosotros lo hubiéramos hecho, pero la instrucción estaba previa a esa buena intención y la instrucción era que nadie podía tocar ese instrumento, ese artefacto, ese mobiliario. El arca era algo sagrado que nadie podía tocar. Entonces, en su buena intención, dice, sostuvo el arca porque los bueyes tropezaron y el furor de Yahweh se encendió contra Usa. Y uno diría,
¿Y qué culpa tenía el hombre? Su intención fue buena. Lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. La palabra temeridad es falta, es la palabra shal. Lo hirió por aquella transgresión, por aquel pecado. Y uno dice, ay, tan malo que es Dios. ¿Cuál pecado hay ahí? El pecado de querer hacer las cosas bien y poder ayudarle a Dios ahí con su arca que se le estaba cayendo, y Usa lo único que hizo fue botarse ahí y agarrarla para que no se cayera. Y dice, Dios lo hirió ahí en el momento y murió por causa de esa temeridad que cometió, que la traducción es falta, por causa de ese pecado cometido. Entonces, la instrucción era clara y por no acatar la instrucción, ¿qué pasó? Vino un juicio. El que les mencioné ahorita de Yeshua es Mateo 7, 6 al 9. Cuando les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque dice, dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres. Así que la lección es clara. La adoración verdadera no se trata solo de intención, sino de obediencia. Obviamente una obediencia con intención, o sea, una obediencia con deseo, pero no es solamente la intención, lo bueno que parezca. Si es bueno, o si parece bueno, si a mis ojos parece bueno, pero va en contra de la voluntad de Dios, pues no es bueno. No es bueno. Así parezca lo más sublime, lo más hermoso, lo más bonito, no es bueno. Así que el pueblo, aquí en Éxodo, tenía la intención de adorar algo visible. Queremos adorar en algo visible al Dios invisible. Ejecutaron esa intención con una acción. ¿Cuál? Hagamos un becerro de fundición, como los que teníamos en Egipto, como los que habían allá, como los que tenían los egipcios para adorar. Y fíjate que lo adornaron sin intención, o sea, sin hacerlo mal, pero lo adornaron con palabras bonitas. Mañana es fiesta para Yahweh. ¿Ven? Ahí está la intención, la acción y lo que resulta aparentando esta situación. Entonces, fíjate que tengamos mucho cuidado en la manera en la que procedemos para adorar a Dios. Si no es bajo su voluntad, no digamos, y esto lo hago para el Señor y eso, porque es que puedes adornarlo con mucha palabra linda. Puedes decir muchas cosas bonitas acerca de lo que estás haciendo, pero si es desobediencia a Dios y Él no lo mandó, pues ahórrate esas palabras porque lo que estás trayendo a tu vida sobre ti es juicio. Así que violaron un mandamiento explícito. Usaron... por mantener el culto a Yahweh a su manera. Justamente hace todo el trabajo para que ese Shabbat pudieran haber servido a Yahweh. Que dice que antes de eso los mandatos fue como señal de que lo que se le pasaba. De que si él lo que quería era preservar el pacto con Dios, Moisés venía, ya estaba bajando, tendría sentido que hubiese llegado un Shabbat a entregar la ley, bastante de la ley. Entonces, además que él, pues en su buena motivación, intentó no estar líder, pero no hacerlo como lo dijeron, pero no sé cómo se había dicho, pero sí, probablemente es el que está pasando. Ah, bueno. Aquí me hacen una apreciación que de pronto este fiesta para Yahweh pudiese ser un Shabbat que se aproximara, un Shabbat que viniera, y en la intención que tenía Aarón junto con el pueblo es, pues preparemos la celebración al Señor, preparemos la festividad al Señor y hagamos un becerro a la manera en la que los egipcios lo hacían, pero no pensando en los dioses de los egipcios, sino pensando en el nuestro, en nuestro Dios, y dándole ese significado a este becerro como este es nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto. Entonces,
Aunque la intención fue buena, hay un pero o varios peros. El primero, violaron un mandamiento explícito, directo. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Entonces, aunque la intención era buena, pasaron por alto un mandamiento que Dios ya les había ordenado, ya les había dicho. Esto pasó después de que Dios habló en el monte Sinaí audiblemente a todos. Todos escucharon, no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Qué pasó? Ven que las intenciones del corazón nos pueden llevar a cometer errores y faltas que uno dice parecen tontas. Digo parecen tontas porque es que ya habían oído la instrucción. ¿Y por qué desobedecieron? Porque a veces oímos, pero no escuchamos, o escuchamos, pero no oímos. ¿Cuál sería uno? Creo que sí oímos, pero no escuchamos. A veces simplemente son palabras que sonaron muy impresionantes en el monte, pero a la mera hora igual eh, no trascendieron en mi vida. Entonces violaron un mandamiento explícito, usaron un símbolo idolátrico que era un becerro de fundición, o sea, eso era costumbre de los egipcios hacerlo, y cambiaron la forma de acercarse al Señor a la forma en la que ellos conocían. Dios les propone una manera de culto diferente. Van a servirme de esta manera, ¿sí? Y entre esa manera de servirme es que no tengan imágenes. Ustedes estaban acostumbrados a ver eso en Egipto, conmigo no es así. Entonces, Dios ya les había dicho una manera de proceder y ellos dijeron, recordamos que en Egipto era así, ¿por qué no lo hacemos así? De pronto Dios se agrade de nosotros, de pronto se ponga feliz, ¿no? Mis hijos tan ingeniosos se pusieron a hacer un becerro a mi nombre y de pronto Dios se agrade. Ahí es donde se erra por no atender a las palabras del Señor. Así que, Padre también les he dicho cómo hacerlo. Digo, al Padre piedra me haréis. ajá, No haréis como los demás, no haréis imágenes. exacto. Entonces, si querían servir al Señor, tenían cómo hacerlo. Ellos ya sabían la instrucción de cómo servir a Dios, ¿no? Y simplemente se las pasaron por la galleta, las pasaron por alto, no las quisieron obedecer y simplemente quisieron traer a memoria su, su pasado. Y bien dijo un predicador por ahí, a Dios le tomó una noche sacar a Israel de Egipto, pero a Israel le tardó 40 años olvidar Egipto. Entonces, es un pueblo que Dios, en un abrir y cerrar de ojos, lo rescató, lo redimió, lo liberó, pero que tuvo que tratarlo 40 años en un desierto para que dejaran ese pasado atrás. Entonces, es nuestro diario vivir. Dios vino a nuestra vida y ¿cuánto le tardó en sacarnos de ahí? Un momento. Estábamos mal y vino y nos rescató, nos salvó. ¿Y cuánto lleva sacando de nuestro corazón toda la inmundicia, toda la porquería, todo el pecado que abundaba en nuestras vidas antes de que Él llegara? Lleva mucho tiempo. Y tanto es así, que es fácil de comprobar, cuando aún seguimos errando en lo mismo en lo que hace muchos años le dijimos, Dios, me arrepiento por ser así. Y cuando seguimos en lo mismo durante tanto tiempo, es la misma condición de Israel en el desierto, no queriendo dejar salir a Egipto de su corazón. Dios ya los había cambiado, transformado, liberado, pero Israel no quería soltar su pasado. Así que Dios no ve esto como un simple error. Ay, ahora que me estoy viendo la serie de Chespirito, sin querer queriendo. Eso no fue que se le chispoteó al pueblo. Ay, se me chispoteó. Ay, sí, ajá, ajá, como es que decía la chilendrina. Es que no me tienen paciencia el chavo. Dice el verso 7, que ya vamos para allá, llamó a ese pecado, se han corrompido. Llamó corrupción al pecado del becerro de oro. Así que, ¿qué esperaba Dios? Obediencia. Dios esperaba, adórenme como les dije que me adoraran, en espíritu y en verdad. No es necesario que me adoren con imágenes, no es necesario que hagan tanta cosa. Lo que yo les he dicho que hagan, eso hagan. Así que, como dice Juan 4:24, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en verdad? Pues según su palabra.
La suma de tu palabra es la verdad. Según la instrucción, según lo que él ha dicho, eso es adorarlo en verdad. Y con espíritu es con sinceridad de corazón, desde lo más profundo de tu corazón, pero alineado a su verdad. Entonces, no solo adorar a Dios con las buenas intenciones que yo tenga, alejado de su verdad. Es adorarlo desde su verdad, desde su palabra, desde su instrucción, con todas mis mejores intenciones. Así que no basta con decir, lo hice para Dios, era para Dios, Él conoce. Hay que más bien poder decir, lo hice como Dios dijo. ¿Qué estás haciendo? Lo que Dios dijo. No, ¿qué estás haciendo? No, lo que, lo que quiera, pero es para Dios. Al final de cuentas, a Dios le agrada es eso, que uno le dé lo mejor, sí, pero lo mejor es tu obediencia, ¿no? Como dice esa canción, mi mejor adoración es ¿qué? Es entregarte todo mi ser, es obedecerte, sin reservas, sin condiciones, rendirte mi vida. Así que familia, para este punto del becerro, desde el punto de vista del pueblo, iban a adorar a Dios. Ahora vamos a ver cuál es el punto de vista de Dios. Ya vimos el punto de vista del pueblo, que va a resultar en un desastre, pero vamos a ver desde la perspectiva de Dios qué estaba ocurriendo, ¿no? El pueblo dijo, vamos a adorar a Yahweh mañana. Y Dios, ¿será que estaba pensando lo mismo? Uy, que me hicieron tremendo cumpleaños allá, severa fiesta que me hicieron, ¿no? Me hicieron hasta becerro y todo el asunto, y Dios no tan aguafiestas Dios en estas. Vamos a ver qué pasó con Dios. Al día siguiente, madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantaron a regocijarse. Y esto lo usa el apóstol Pablo en 1 Corintios 16 al 7, hablando acerca de la idolatría. Y dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y el apóstol Pablo está hablando acerca de la idolatría en 1 Corintios 10, y está diciendo, no caigamos en lo mismo que cayó el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, diciendo, ay, esto es para Dios, y lo que estaban haciendo era cometiendo idolatría. Lo que estaban era pecando contra el Señor. Entonces Yahweh dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, fíjate. Pero Dios, esto es con todo mi corazón que te estoy haciendo este becerrito. Te corrompiste, te pervertiste. Mira la palabra hebrea para corrompido es shahat. Y shahat significa arruinar, significa dañar, demoler, destrozar. O sea, ya les di una instrucción y ustedes cogieron un mazo y con eso, ¡prum!, acabaron con todo lo que yo les dije que hicieran. Y les importó cero, solamente quisieron hacer su propia voluntad, solamente quisieron hacer sus propios deseos. Se corrompieron. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjate, pronto se han apartado ¿de qué? Del camino. Y esta es una de las primeras veces que aparece esta palabra que es clave y crucial en toda la escritura. ¿Cuál? Camino. Camino, que en hebreo es derech. ¿Y por qué digo que es crucial en toda la escritura? Porque uno que descendió del cielo, que se hizo carne y habitó entre nosotros, y como dice el apóstol, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dijo una vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un verso que en la cristiandad resuena mucho. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ven que eso es a través de Yeshua, no por la ley ni por nada de esas cosas, sino solamente por Yeshua. Claro, solo es por Yeshua que podemos acercarnos al Padre. Y él dijo, yo soy el camino. Ahora, ¿cuál es el camino?
Aquí el Eterno le dice a su pueblo, le dice a Moisés, perdón, pronto se han apartado del camino. Entonces, ¿cuál sería la relación ahí con Yeshua? Yeshua dice, yo soy el camino. Y acá el Señor le está diciendo a Moisés, ellos se apartaron pronto del camino. La pregunta es, ¿cuál es el camino? ¿O qué es el camino? Si el camino es Yeshua, ¿qué representa Yeshua? ¿Qué vino a enseñarnos Yeshua? ¿Qué vino a decirnos Yeshua? ¿Y por qué el Eterno le dice a Moisés, estos se apartaron del camino? El camino que yo les mandé. ¿Y qué les había dicho? Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no hurtarás, no matarás, robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás. Y eso y muchas más instrucciones, es por ponerles el ejemplo más práctico que son las 10 palabras o los 10 mandamientos. Pero ahí está. Ese es el camino que Dios ordenó. El camino no es más que su palabra, su Torah, su instrucción. Y cuando Yeshua se manifiesta y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo, yo soy la manera correcta, la forma indicada, precisa, exacta de obedecer la instrucción que Dios dio. Porque no he venido a abolir la ley ni los profetas. Porque ninguno puede enseñar uno de estos mandamientos como pequeños. En la cátedra de Moisés se sientan los fariseos, los escribas, hagan como dicen, pero no hagan lo que hacen, porque dicen y no hacen. La ley es el mandato eterno de nuestro Padre Celestial dado al hombre para que caminemos en ella, su Torah, sus instrucciones, sus mandamientos. Permanezcamos en ese camino. No nos apartemos, pronto se han alejado del camino que les mandé, pronto se alejaron de mis mandamientos. Pronto se alejaron de mis instrucciones. Los profetas como Jeremías en el capítulo 6, verso 16 dijeron lo siguiente. Menos uno. Así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Dice el profeta Jeremías, párense en los caminos. Y como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Dice el dicho. Bueno, aquí en Colombia también dice uno que todos los caminos conducen al Will. Péguese la rodadita. Todos los caminos conducen, o sea, hay muchos caminos, es lo que está diciendo el profeta Jeremías. Párense en los caminos, pero no dicen cojan cualquiera. Dice pregunten por las sendas antiguas, por el camino verdadero, por el camino de antaño. ¿Cuál es el camino de antaño? La Torah que Dios dio, la instrucción que Dios dio. Es clarísimo. ¿Cuál sea el buen camino? Y anden por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Pero qué dijeron? No andaremos. Así que el pueblo se apartó rápidamente de la instrucción que Dios les había dado. Se han hecho un becerro de fundición. Ahí está claro. La instrucción era no te hagas imagen, te apartaste del camino, te hiciste una imagen. ¿Ves? Desobedeciste la ley. Lo han adorado. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. Ahí están, apartándose del camino. Le han ofrecido sacrificios, solamente a tu Dios adorarás, a Él servirás y por su nombre jurarás. A Él será tu alabanza, tu adoración, el objeto de tu exaltación es el Señor. No, pero aquí estaban sacrificándole al becerro. Y han dicho, Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Están reconociendo en una obra hecha por manos humanas la obra maravillosa y redentora del Creador del cielo y de la tierra. Así que se apartaron de la instrucción. Dijo más Yahweh a Moisés, yo he visto a este pueblo, verso 9, que por cierto es pueblo que de dura cerviz. De dura cerviz es un término que hemos
estudiado muchas veces, al que hemos hecho referencia muchas veces, porque ¿qué es la cerviz? ¿Qué es la cerviz? ¿Ah? La cerviz es la nuca aquí del, del buey, ¿sí? Es la espalda aquí del buey. ¿Y para qué sirve la cerviz? Para poner encima el yugo. ¿El yugo qué es? El yugo es un pedazo de palo, un tronco grande ahí, con la forma del cuello del buey, que se le pone encima, se juntan dos bueyes, se les pone encima ese yugo, y con eso se ¿qué? Se guía, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de coger dos bueyes con una yunta? Arar la tierra. ¿Y para qué se ara la tierra? Para sembrar. ¿Y qué pasa cuando se siembra? Se da fruto. Se da fruto. El propósito que tiene arar la tierra es sembrar y recoger fruto. Así que un pueblo de dura cerviz es como un buey que no quiere dejarse poner el yugo para arar la tierra y que ésta produzca fruto. Así que en ese orden de ideas, ¿qué sería el yugo? La Torah, la instrucción. La instrucción que Dios quiere poner en nosotros, en la que Yeshua dijo. ¿Qué dijo Yeshua acerca del yugo? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ah, pero si hay que llevar un yugo. Sí, hay que llevar un yugo. Yeshua lo dijo. Mi yugo, tómenlo. Es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué es fácil? Pues porque hacer su voluntad es fácil. Lo que pasa es que nuestra carne se antepone y nos volvemos de dura cerviz, como el buey que no quiere dejarse poner el yugo. Así que, si el propósito de ponerse un yugo es arar la tierra y que ésta lleve fruto, la semilla que se siembra lleve fruto, pues Dios quiere nosotros poner su yugo, que es su Torah, su instrucción, para que nosotros, al llevarlo sobre nuestra vida, produzcamos nuestra tierra, Él siembre la semilla y llevemos fruto. Llevemos fruto. Ese es el propósito. Así que cuando dice este pueblo es de dura cerviz, a eso está haciendo referencia el Señor. No quieren dejar que yo los dirija. Cuando el buey no se deja poner eso encima, es porque no quiere que el arador lo dirija, lo guíe. Entonces, así es el pueblo, así hemos sido nosotros. No queremos, Señor, no me interesa que tú me guíes. No quiero. Yo quiero hacer mi propia voluntad, quiero seguir mis propios caminos, quiero hacer como se me antoje. No me pongas nada porque no voy a hacerlo. Bien dijo el Señor a través del profeta Oseas acerca de su pueblo, que era un pueblo necio, un pueblo terco, testarudo, ¿sí? Un pueblo que no se somete, que no se humilla, que no hace lo que Él ha ordenado. Es un pueblo que se extravía fácilmente porque sigue solamente su propio camino. Verso 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Fíjate aquí hay algo interesante. Una expresión que utiliza el Señor para referirse a Moisés y le dice, déjame. Esta palabra déjame aquí es la palabra hebrea déjame es la palabra hebrea noaj, que es la misma del nombre Noé, que significa reposo. Y esta palabra hace referencia aquí a una prueba que Dios está poniéndole a Moisés. ¿Cuál es la prueba? Dios está invitando a Moisés a que interceda por su pueblo, a que Moisés clame misericordia y favor del Señor, a que Moisés se ponga en el lugar del Señor, en el lugar del pueblo, perdón, y le diga a Dios, ten piedad, ten misericordia
de tu pueblo. ¿Por qué habría Dios de pedirle permiso a un hombre para que su furor se encienda y acabe con el pueblo que sacó, con el pueblo que rescató? ¿Cuál sería esa intención si no fuese probar a Moisés? O sea, que Dios tiene que pedir permiso para ejecutar sus juicios. ¿Será que Dios dice, ay, ¿será que me permites ejecutar mi juicio? Esta mañana que Amor tenía por ahí puesto a la niña la historia de Jonás. Y Jonás fue un profeta que Dios envía a Nínive para que predique el arrepentimiento. ¿Sí? Pero a todos los profetas que Dios envía a predicar arrepentimiento, a todos los profetas que Dios envía a hablar a un pueblo que se ha extraviado, lo hace con el propósito de que este pueblo se arrepienta, se vuelva de su mal caminar y Dios los perdone, porque Dios es misericordioso. Y en el videito que estaban mostrando, ¿no? Sí. No, Jonás. No, a Noé dije, pero porque la palabra aquí, déjame, es Noah. Pero a Jonás, en el videito que estaba poniendo Amor ahí de los muñequitos para la niña, era que ese super libro y los personajes ahí de los dibujitos le decían a Jonás, pero porque estás como bravo, ¿por qué te molestas? Si Dios tuvo misericordia de ti, te sacó del pez, ¿sí? No te dejó ahí morir. ¿Por qué ahora te molestas porque Dios vaya a tener misericordia de Nínive? Porque recordemos la actitud de Jonás. Cuando Jonás huye, ¿cierto? Coge un carro para Tarsis, una lancha, coge un barco para Tarsis y Dios lo tumba del barco. Ya sabemos la historia y si no, pues los invito a que vean el verso a verso de Jonás. Y un pez se lo traga, dura 3 días, 3 noches allí en un pez y luego lo escupe en Nínive. Y cuando llega a Nínive, él, con todas las ganas que no tenía de ir, le tocó ir a pregonar, a predicar, arrepiéntanse, ¿cierto? Si no se vuelven en ayuno, en silicio, en ceniza, si no se convierten de su mal proceder, el Señor en 40 días va a destruir esta ciudad. ¿Y qué pasó? El rey y toda la nación se arrepintieron. ¿Y qué pasó con Jonás? Se molestó. Y uno dice, pero si ese era el propósito, que se arrepintieran, ¿por qué te molestas? No, porque es que son malos. Bueno, ¿y tú no? Tú no estabas desobedeciendo a Dios y cogiste para otro lado y el Señor tuvo que echarte al mar y allá y meterte en el vientre de un gran pez. Entonces los personajes le decían, ¿por qué te molestas? Y Dios le hablaba, ¿por qué te molestas? Tanto así que Jonás se mete debajo de un árbol a cubrirse del sol que estaba haciendo y el árbol se cae. Y se molesta con Dios y le dice, ¿y por qué se cayó el árbol? Y Dios le dice, tienes misericordia y compasión de un árbol que no sembraste tú, que no le diste crecimiento, que no hiciste nada para que el árbol estuviese ahí y se marchita, se cae y te molestas de por qué yo no lo cuidé, ¿cierto? Y no te pones alegre y feliz de que yo haya rescatado a toda una nación. Eran más de 100,000 personas a los que Dios perdonó en Nínive, pero Jonás estaba molesto. Entonces, eso es lo que acontece. Muchas veces Dios manda pruebas a los hombres, les da instrucciones, vayan, prediquen, pero no se arrepintieron. Señor, condénalos, dales que descienda fuego del cielo y que los queme a todos. Pero nos damos cuenta que Dios a nosotros nos ha perdonado muchas veces, que Dios de nosotros ha tenido muchas veces misericordia. Somos implacables, como con los demás, pero con nosotros mismos, que Dios tenga misericordia. Apiádate de mí, Señor. No nos alegramos cuando Dios no nos da el pago justo por nuestro pecado, no nos alegramos y decimos, Señor, gracias por tu misericordia, pero nos molestamos cuando Dios no en su justicia castiga fuertemente al pecador. Cuando Dios le dice aquí a Moisés, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma y de ti haré una nación grande, aquí no le está pidiendo permiso a Moisés para que se moleste Dios. Dios se puede molestar cuando quiera molestarse y puede acabar con el que quiera acabar. Porque lo va a hacer en justicia, lo va a hacer en fidelidad, lo va a hacer en verdad, no lo va a hacer porque se le antojó, lo va a hacer porque Él es un Dios justo. ¿Cuál es el asunto acá? No era pedirle permiso a Moisés, era probar a Moisés, porque es, deja que yo me moleste y de ti hago una nación grande, los voy a acabar y a ti te doy un pueblo mejor. La prueba es para Moisés. ¿Para qué? Para que Moisés reaccionara.
de dos maneras. Una, diciendo, hágale Señor, con toda, alabío, alabado, alabín, bombao, que caiga el fuego del cielo y los consuma a todos ese pueblo pecador, rebelde, contumaz, dura servicio, sí, Señor, tú dices que son dura servicio, son tercos como mulas. Señor, acábalos y de mí levanta un pueblo más santo. Moisés pudo haber dicho eso, pero en la prueba estaba, en la prueba que Dios le pone a Moisés, dio como resultado algo bueno. Y es la respuesta de Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Yahweh, su Dios, y dijo, oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Fíjate que en el verso 7 le dice el Señor a Moisés, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se corrompió. Pero Moisés en el verso 11 le dice al Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Moisés le está diciendo, Señor, no es mi pueblo. O sea, yo no lo saqué y lo traje hasta aquí, fuiste tú. O sea, el Señor usa a Moisés, sí, pero no fui yo, fuiste tú. Es tu pueblo, es tu heredad, es tu especial tesoro, es la niña de tus ojos, es tu pueblo Israel. Tú lo rescataste, tú te encargas de él. Ahora le dice Moisés, ¿por qué se va a encender tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con poder y con mano fuerte? Dios hace esto mismo y en otros pasajes aparece similar, como en Ezequiel, como en Isaías y como en Jeremías, cuando Dios busca en Ezequiel a uno que se ponga en la brecha. En Isaías a alguien que intercediera por el pueblo y en Jeremías eh, a uno que intercediera por la nación y que el pueblo se arrepintiera y Dios cambiara el juicio. Ahora, Dios no desea la destrucción de nadie. O no dicen uno de los profetas, yo no quiero que el impío muera, que el impío perezca, no quiero. Quiero es que se arrepienta, que se vuelva de su mal caminar. Así que Dios no desea la destrucción, aunque la justicia exija destrucción, ¿no? El Señor busca con esto que haya personas como Moisés, como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, como el mismo Daniel, que oraron y pidieron al Señor, ten misericordia de tu pueblo. Somos pecadores, Señor, ten misericordia. Y no dijeron, no, Señor, líbrame a mí que soy muy santo y a estos acábalos por pecadores. Así que la prueba aquí fue para Moisés. Dios no necesita pedir permiso para ejercer su juicio. Dios está probando el corazón de Moisés, a ver si era lo que esperaba Dios que fuera. Un hombre que dijera, Señor, no destruyas a tu pueblo. Ten misericordia de tu pueblo. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, verso 12? ¿Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Entonces, dice aquí en el verso 12, ¿por qué hablarán los egipcios diciendo, para mal los sacó, para destruirlos, para acabarlos? Y fíjate cómo cierra el verso Moisés, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? De la cual la misma escritura nos da respuesta. Aquí Moisés le está diciendo al Señor, arrepiéntete. ¿Cuándo hay arrepentimiento? Bíblicamente, ¿cuándo viene el arrepentimiento? Cuando hay pecado. Cuando hay pecado viene el arrepentimiento. ¿Sí? Cuando hay pecado viene el arrepentimiento. La palabra para arrepentirse aquí que se usa es naham, ¿sí? El hebreo es naham, que significa suspirar, consolar, respirar fuertemente, lamentar, tener piedad, ¿sí? Así que propiamente
aunque se traduce como arrepentimiento, como en otros pasajes se habla acerca de, de arrepéntanse, conviértanse, vuélvanse al Señor y hablas de nuestro pecado y nuestra maldad. Moisés le dice al Señor, arrepiéntete, pero no como que él hubiese hecho algo mal, como que él hubiese pecado. Porque, vuelvo, insisto, cuando hay arrepentimiento es cuando hay transgresión de la ley, cuando hay pecado, pero Dios, dice la Escritura, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no peca, él no transgrede sus palabras, por ende él no se arrepiente. ¿A qué va esta palabra? ¿No? La traducción es arrepiéntete, pero la palabra naham es más bien le está diciendo aquí el Señor, Moisés le está diciendo al Señor aquí, Señor, este pueblo merece ser juzgado, este pueblo merece pues todo lo que tú digas que merece porque tú eres justo en tus juicios, pero lo que le está diciendo aquí al Señor, Moisés al Señor es, vuélvete Señor, vuélvete Señor, consuélate. Fíjate que esta misma palabra creo que es la que aparece en el profeta Isaías, cuando el profeta le dice a Israel en 41 de Isaías, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y ahí no está hablando acerca de que se arrepientan, ahí está hablando acerca de que fueron perdonados. O sea, la palabra aquí consolados es la misma, naham. En hebreo les está diciendo, nahamu, nahamu, consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de el Señor por todos sus pecados. O sea, ha recibido misericordia, ha recibido favor. Así que lo que le está diciendo aquí Moisés al Señor es, Padre, no juzgues a este pueblo como merece. ¿Ah? No juzgues a este pueblo como merece. Que aunque lo merezca, Señor, ten misericordia en favor de tu pueblo. Ten misericordia, Señor, porque si tú los acabas, si tú los destruyes, las naciones hablarán de ti. Las naciones hablarán de tu nombre y dirán, pues ese Dios que los rescata de una nación poderosa, para él irles y matarlos, acabarlos él. Pues qué chiste de Dios parecería, una mofa de Dios, porque si Dios es misericordioso y rescata a su pueblo para darles una mejor vida, ¿por qué los mataría? ¿Por qué los acabaría? Entonces Moisés le dice al Señor, eso hablarán las naciones de ti, Señor. Por eso vuélvete, vuélvete, Señor, vuélvete de esto. ¿Será que Dios no sabía que el pueblo se iba a desenfrenar con el becerro? ¿Será que Dios no sabía que el pueblo iba a cometer semejante pecado? Dios lo sabía. Dios lo sabía. Dios ya sabía todo. Es que Él sabe todo. Entonces, lo que acontece en todo esto es no más que una prueba para Moisés, como para nosotros muchas veces pasa. Dios ya lo conoce todo, pero espera de nosotros cuál va a ser ese fruto que llevemos, ¿cierto? Ese fruto de misericordia, de amor, de compasión que podamos tener para con nuestro prójimo. Dios espera eso. Acuérdate de Abraham, sigue Moisés hablando, de Isaac y de los Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia a toda esa tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, Yahweh que se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Vuelve a aparecer esa palabra, Naham, Naham. ¿Qué hizo Dios? Se lamentó. Es como el que suspira. Es como el que dice, qué cabezones. ¿Sí? Se lamenta.
no como si se hubiese equivocado de llamar a su pueblo, no como si se hubiese equivocado de rescatarlos o como si tuviera que corregir algo mal que hizo él. Más bien como aquel que dice, qué cabezones, qué necios, qué tercos. Necesitan mucho amor. Como dice la escritura, fue Yeshua el que dijo, ¿no? Acerca de al que más ama, más se le perdona. Fue como que dijo algo así, ¿cierto? Al que mucho ama, mucho le perdona. Es como que el amor de Dios se demuestra en tanta misericordia que derrama sobre nosotros que somos demasiado, mucho diría yo, pecadores. Ahí es donde se manifiesta tan grande amor que tiene el Señor para con sus hijos, para con su creación, en derramar de su misericordia y de su favor. Y ahí es donde Dios, dice acá, se lamentó del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Pues vuelvo. Dios no estaba molesto porque le dice a Moisés, déjame que mi ira se encienda. Si estuviera molesto, ni el permiso le pide a Moisés, que en realidad no le está pidiendo permiso, pero ya entendimos que estás probando a Moisés. Pero si estuviera molesto, no le pregunta ni nada, ¿cierto? Es como con Abraham, cuando va a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Encubriré algún asunto a Abraham que vaya a hacer yo si yo sé que él mandará a sus hijos después de sí para que guarden mis mandamientos? No, le voy a decir, Abraham, voy a acabar con Sodoma. Y Abraham, ¿qué dice? Uy, pecadores, acábalo, Señor. Sí, la verdad, yo ya, hace rato yo estaba orando por eso, Señor. Gracias que me escuchaste mi oración porque merecen ese palo, esos sodomitas y esos gomorritas. ¿Cierto? No, la respuesta de Abraham fue, Señor, y si hubiesen 50 justos. Bueno, si hubiesen 50, lo sabe. Uy, Señor, pensándolo bien. Creo que no van a haber 50. Démoslo en 20. Bueno, si vienen 20. Señor, pero aquí ya que estamos hablando, Señor, creo que no hay 20, por ahí 10. Bueno, si hubiesen 10. Y llega un número, creo que 5. ¿O es 10? Creo que es 10. En el que, sí, creo que es 50, 40, 30, 20 y llega a 10. Y le dice el Señor, si hubiesen 10. Y Abraham dice la escritura y ya no le preguntó más, porque Abraham sabía que no había ahí más por hacer. Solamente, bueno, rescatar a su sobrino Lot, pero ya esa era una nación que se había desenfrenado. Cosa que no pasó con Nínive. Nínive se arrepintió. O sea, fíjate que cuando llegan los mensajeros a rescatar a Lot, ahí se da cuenta uno que el pecado seguía tan grande y por esa razón Dios seguía con la decisión de destruir a Sodoma y Gomorra. Ellos sáquenlos para que los conozcamos y querían estar con los mensajeros, ¿cierto? Que Dios había enviado allí para sacar a Lot. Ellos seguían mal pervertidos. Con Nínive pasó lo contrario. Jonás predicó y Nínive se arrepintió y no fue juzgado. Entonces, Dios busca que el pecador se arrepienta. ¿O no le dijo Yeshua cuando los fariseos lo increpaban diciéndole, tú eres el Mesías? Y si eres el Mesías, ¿por qué te sientas con prostitutas? ¿Por qué te sientas con publicanos? ¿Por qué comes con ladrones? Y Yeshua, ¿qué les respondió? ¿Qué les dijo Yeshua? ¿Recuerdan? Creo que eso está en Juan. Algo así, algo así. Eh, no, eso no está en Juan. Yo lo leí hace poco, pero no me acuerdo dónde está. Bueno. Eh, mm, no recuerdo dónde está. Yo lo leí. Bueno, entonces le dicen, Señor, Dice ella fue el padre Juan Bautista. Veo que el colegio de ella, no de Cristo, y que hay varios pasajes donde habla de Juan Bautista, que le era pues lo que ellos decían que Yeshua era, ¿no? Y que creyó en él. Y a mí que eh, Estos, los fariseos dijeron a los discípulos.
Porque come vuestro maestro con los publicanos y pecadores, también es Yeshua. ¿Dónde está ese, Clarita? Mateo 9. Ah, un Mateo, listo. Es ese, Clarita, sí. Es Mateo 9:11. Con esta vamos a cerrar esta primera parte. Yo pensé que me iba a ir el capítulo y lo iba a alcanzar a hacer, pero no. Mateo 9:11 dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, los justos no necesitan ser llamados al arrepentimiento porque ya están arrepentidos y viven en justicia, ¿no? O sea, los santos son santos, ¿para qué santificar los malos? Ya están santos. Ya los justos son justos, los buenos son buenos. ¿Qué necesitamos? Pues arreglar a los que están malos, a los que están corrompidos, a los que están dañados como el pueblo aquí que está cabezón. A esos a los que necesitamos tener de ellos misericordia, ¿cierto? Yo no voy a un hospital, estando sano, a decirle deme un acetaminofén. ¿Para qué? Pues es que no me duele nada, pero necesito un acetaminofén. No, mi hijo, vaya para la casa, no moleste, ¿cierto? En cambio, si voy al hospital maltrecho, herido, alguna cosa que me haya pasado por un problema de salud, tome turno, siéntese y espere, me van a atender y me van a tratar de ayudar en la medida de lo posible en sus conocimientos y en sus capacidades para que yo me sane. Eso es lo que van a hacer, buscar que yo me sane. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. ¿No? ¿Han estado alguna vez hospitalizados? ¿Tú has estado hospitalizado alguna vez en tu vida? ¿No te acuerdas? ¿Mi suegra está hospitalizada? Sí. ¿El compadre está hospitalizado? Sí. ¿Mi suegra está hospitalizado? Bueno, digamos que sí. Yo estoy hospitalizado, sí. Mi esposa está hospitalizada. Creo que todos que hemos estado hospitalizados, sí. Bueno, la mayoría uno ha estado hospitalizado. Y cuando uno está hospitalizado, los médicos procuran que uno se sane, ¿sí? Procuran hacer todo lo posible para darle los medicamentos necesarios y los planes necesarios para que uno se sane, se mejore y desaloje porque hay más enfermos, ¿cierto? Pues Yeshua le dice a los fariseos, los sanos no necesitan médico, son los enfermos, por eso es que yo voy con los publicanos, por eso voy con las prostitutas, por eso voy con los pecadores. Tú que eres muy santo y no te juntas con ellos, pues bueno, ¿qué se le hace? Quédate con tu santidad, pero necesitamos rescatar a los que están enfermos, a los que están mal. Así que la prueba aquí a Moisés fue clara. ¿Qué vas a hacer, Moisés? ¿Merecen a morir? Pues en el fondo Moisés sabía que sí, pero su oración fue conforme a la voluntad de Dios. Señor, ten misericordia, ten misericordia. Porque una persona que ora misericordia, ¿saben por qué ora pidiendo misericordia? Una persona, porque ha recibido misericordia. De gracia recibiste, dad de gracia. Misericordia recibiste, da misericordia. Recibiste amor, da amor. Entonces, Moisés recibió misericordia, le había matado a un egipcio. ¿No recordamos? Es que uno no puede olvidar de dónde salió uno, de dónde es que Dios lo sacó. Moisés había matado a un egipcio. Bueno, yo te perdoné, te redimí, te di un nombre, te llamé, te escogí. Ahora estás aquí. Te voy a dar una nación mejor que esta. ¿La acabamos? Déjame. ¿No? Es como como el que Dios está aquí actuando como el que va a ir a pelear, ¿cierto? Pero se pone aquí detrás del amigo y le dice, pero no me tenga, sí, déjeme pasar. Y uno sabe que en realidad, pues no va a pasar. A la mera hora no va a pasar. Pero sí está probando al que lo está deteniendo aparentemente, que es Moisés. Lo está probando y le está diciendo, bueno, si tú me dices, yo le hago. Bueno, no sé qué hubiese pasado si Moisés le hubiera respondido al Señor, le hubiera contestado, uy, sí, Señor, gracias a Dios. Gracias a Dios, no, porque uno le dice al Señor, gracias a ti, Señor, porque ya lleva harto tiempo pensando en esto, acábalo, Señor. De pronto lo hubiera desechado, le hubiera dicho el Señor a Moisés, o no lo hubiera escogido, sí, exacto. Exacto. Entonces, ahí es este es el asunto. Es qué había en el corazón de Moisés y por eso fue escogido.
Por eso desechó a Saúl y no lo perpetuó en el trono, porque había visto en David un hombre que sí tenía ese corazón, ¿no? Así que Dios, si te llamó, si te escogió, vio en ti algo bueno, valioso. No defraudes a Dios, no defraudemos a Dios queriendo eh, hacer las cosas como a nuestro parecer deberían ser mejor, cuando en realidad Dios tiene mucha misericordia para dar, mucha, mucha misericordia para dar. Y espera que tú y yo procedamos de la misma manera. Déjate poner hoy en tu servicio el yugo de su palabra. Toma el yugo que dijo Yeshua, es fácil y ligero. Tómalo, póntelo encima y trabaja para él. Ara la tierra, deja que la semilla caiga, lleva mucho fruto y da a otros. Ese es el propósito por el cual Dios llama a Israel. Y que hoy nos permita a nosotros actuar misericordiosamente como lo hizo Moisés con el pueblo, que merecía la destrucción, pero que Moisés entendió, aunque merezcan, yo también lo he merecido, y aquí estoy, y tú has tenido misericordia. Ellos también merecen misericordia. Es que el más pecador merece misericordia. Si se arrepiente, ahí hay misericordia, hay mucho favor de Dios para darle al pecador cuando se arrepiente. Entonces, que eso quede grabado en nuestros corazones hoy. Recuerden, la adoración genuina, en esta primera parte del becerro de oro, la adoración genuina a Dios, no se basa en las muchas cosas que tú puedas hacer con buenas intenciones. La adoración genuina a Dios se basa en la obediencia a lo que Él ha dicho. Cuando obedeces a lo que Él ha dicho, ahí lo estás adorando completamente, en plenitud. Pero cuando no obedeces a lo que Él ha dicho, sino que pones del tinte tuyo, de tu propia voluntad, estás, como dice aquí, corrompiéndote y dejando el camino por el cual te instruyó que andases. Que el Todopoderoso les bendiga, familia, en este día de Shabbat, desde reposo, desde descanso, y nos vemos en la tarde para continuar y cerrar este capítulo 32 del libro de Shemot. Shabbat Shalom a todos. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua, ¿no? Si permanecen en mis palabras, en mi camino, ¿no? Serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi
Rey, mi buen Señor, mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai el